Buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver eh, los primeros contenidos básicos que tenemos en materia de pedagogía y educación social. El proyecto curricular de la Tecnicatura en Pedagogía Social es una ficha interna que preparé para la carrera, pensando en algunas modificaciones o sugerencias que deberían tener una propuesta curricular de pedagogía y educación social. En principio va a haber una serie de conceptos, ¿sí?, que son clave para poder pensar cuál es el nuevo rol que les toca a los educadores sociales. En un contexto de pensar la educación social no como una eh, pedagogía de lo contrario, digamos, sino que es una pedagogía que se complementa desde un lugar diferente de la pedagogía tradicional. ¿Sí? ¿Por qué es importante pensar estos nuevos cambios? Y fundamentalmente porque la sociedad cambia. ¿Sí? Sabemos que existen nuevas necesidades y que a veces los contextos sociales son determinantes a la hora de lograr mayor inclusión o menor inclusión. Si bien este texto fue armado en el año 2013, aún tiene vigencia porque en definitiva los planteos en esa época cuando fue armada esta propuesta son más o menos similares, digamos, ¿no? Es decir, eh, los tiempos cambian, las problemáticas sociales se complejizan, los factores económicos son también determinantes a la hora de inclusión o de exclusión. ¿Sí? Hay que entender también la importancia que tiene el educador social en un sentido de tener capacidad para el cambio, ¿sí?, para la acción, ¿sí?, para entender estas problemáticas complejas, ¿sí?, y sobre todo tener una mirada reflexiva, ¿sí?, y comprometida con el contexto social en el que se encuentra. ¿Por qué decimos a veces que el papel del educador social es un campo dilemático? ¿Sí? En realidad es dilemático porque se encuentra en una encrucijada entre romper con el esquema educativo tradicional, ¿sí?, y, por otro, adaptarse a los nuevos desafíos. ¿Sí? Recordemos que el papel del educador social va más allá del aspecto educativo formal. ¿Sí? Eh, Parte de una concepción de sujeto diferente, con una mirada integral sobre lo que observa en el campo, ¿sí?, y sobre todo la mirada amplía el fenómeno de estudio en el cual los educadores sociales trabajan o intervienen. Si bien es cierto que en la formación profesional lo que se busca es siempre lograr ciertas competencias básicas, estas competencias tienen que ser, digamos, adecuadas a estos nuevos contextos, ¿no? En ese momento hablaba de la tecnología educativa y hoy, digamos, en este contexto de pandemia, vemos que la tecnología educativa es una herramienta didáctica que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Ya en el 2013 ya estábamos como observando la necesidad de plantear o utilizar estas nuevas tecnologías como recurso didáctico. Y creemos que el papel del educador social no es ajeno a estos procesos de cambios sociales que se están vivenciando. ¿Sí? Otro desafío importante es el papel de la alfabetización, ¿sí?, pero no pensando como un proceso meramente de una actitud pasiva en el que aprende, sino por el contrario, empoderando y utilizando otras estrategias que hagan posible la terminación de sus estudios básicos, ¿no? Bien, es importante que el educador social tenga herramientas teóricas y prácticas, ¿no?, para lograr cierta articulación entre los procesos que se dan en el proceso de aprendizaje, pero que se dan fundamentalmente en la educación. ¿Por qué? Porque el educador se va a encontrar con realidades realmente complejas, ¿sí?, y debe entender que debe estar posicionado epistemológicamente
de un lugar diferente. ¿Sí? El educador debe actuar como un proceso de anclaje a aquellas personas que están aprendiendo o están realizando experiencias y conocimientos para mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Eh, es indudable que en todo proceso formativo las prácticas profesionalizantes tienen un rol protagónico en este sentido, porque es un poco el lugar donde los educadores realizan sus prácticas profesionales, donde bajan, utilizan esta relación entre la teoría y la práctica. ¿Sí? Hay un concepto que es clave y que me gustaría compartir con ustedes, que es el concepto de propuesta curricular, ¿no? ¿Qué es una propuesta curricular? Según Beltrán Llavador, que plantea que en un plan de estudio se sustentan los proyectos educativos, en el cual se entrecruzan la teoría y la práctica, y los aportes de las diferentes disciplinas que se encuentran ubicadas en las ciencias sociales. Esto, esta concepción teórica nos aproxima la idea del currículum. Ahora no puedo preguntarse, pero ¿por qué hablar del currículum en un contexto de educación social? Y porque el currículum también conlleva una práctica ideológica, ¿sí? Y el educador no es ajeno a la hora de planificar o armar una propuesta educativa, tener una mirada de qué lugar se trabaja, para qué se trabaja y de qué lugar interviene y resignifica al sujeto con el cual están interviniendo, los sujetos con los cuales están interviniendo. ¿Sí? Generalmente el currículum tradicional se parte de la concepción de un nivel jerárquico, de superior e inferior, digamos, ¿sí? Que tienen distintas disciplinas de abordaje según la profesión o tecnicatura que uno esté estudiando. ¿Sí? Lo que plantea el translador también es como jugar con esto, pero no pensando en un lugar de superioridad en términos de qué disciplinas son más importantes y qué disciplinas no lo son, y ponerlo en una relación de simetría, ¿sí? Donde los distintos conocimientos, tanto de las ciencias prácticas como de las ciencias sociales, se encuentran en un mismo nivel. ¿Sí? Es importante en esta encrucijada tener en cuenta esto de los puntos de encuentro que existen, ¿sí? Los puntos de convergencias, ¿sí? Para entender cuáles son las disciplinas que se constituyen y se configuran en este proceso educativo. Eh, Hay un concepto que me parece interesante también, que es el currículum en acción, ¿sí? Que tiene como objeto, como clave, esta contextualización histórica. Es decir, que los currículos no son planificaciones azarosas, sino que conllevan un proceso de compromiso político, de ideología y de contexto histórico en el que se encuentra. ¿Sí? O sea que no podemos hablar en este contexto de eh, disciplinas objetivas. Es decir, los, la objetividad en las ciencias sociales es en cierta forma limitado porque eh, permite que estudia, que observa, está parado de un lugar. Digamos, nadie observa lo que observa porque sí nomás, sino que tiene un sentido que, pensado en esa propuesta educativa, le da la significación necesaria. ¿Eh? Entonces, en una propuesta curricular, una propuesta pedagógica, eh, hay un proceso de creación, de transformación, ¿sí? Que le da un sentido a ese currículum que se está ejecutando. ¿Sí? Es decir, que los conceptos, las teorías que sustentan cualquier formación teórica, tienen que tener necesariamente un proceso de ubicación en términos a qué objetivo desea alcanzar, qué habla o qué piensa cuando dice ese sujeto de intervención, cómo entiende el proceso de conocimiento, ¿no? Porque vamos a ver que dentro de las corrientes pedagógicas existen distintas posturas y esas posturas limitan o liberan
la posibilidad de que las personas que están en proceso de aprendizaje puedan, digamos, desarrollarse o, en su defecto, inhibirse y sentir y tomar una actitud pasiva frente a ese mismo conocimiento que está adquiriendo. ¿Sí? Por eso el conocimiento, pensándolo también en prácticas profesionalizantes, es un proceso de evolución sociohistórica. ¿Sí? Ya Shirley Grundy hablaba de esto, ¿sí? Porque él dice que en la obra de Habermas se observan como diferentes tipos de conocimientos y esos conocimientos van a plantear desde qué lugar se posiciona el educador, ¿sí? Con respecto a su producción de conocimiento, ¿no? Claro, no va a hablar de tres procesos, un poco vamos a desarrollarlo, que Habermas tiene un posicionamiento, por supuesto, muy crítico. Él pertenece a la escuela de Frankfurt y hace todo un cuestionamiento, digamos, a qué tipo de conocimiento y de la ciencia, y para qué sirve la ciencia y para qué sirve el conocimiento, ¿no? En términos de decir, hemos llegado al siglo XX, siglo XXI, y en realidad los problemas sociales y económicos existen y se han aumentado, y hay muchas más personas en estado de vulnerabilidad social, digamos, ¿no? Él dice que durante el siglo XIX y principio del XX se ha predominado las ciencias fácticas, las matemáticas, las físicas, como las ciencias más importantes, porque en definitiva han podido, entre comillas, controlar a la naturaleza. ¿Sí? El origen de las ciencias exactas, tanto la física, la matemática, la biología, tiene por objetivo dominar el mundo que lo rodea, ¿no? Por eso él va a hablar de distintos tipos de intereses, ¿no? Va a hablar de un interés práctico, ¿sí? Que en realidad hace referencia a qué tipo de conocimiento se produce, y ese interés práctico tiene que ver cómo comprendo el medio en el cual estoy inserto, ¿sí? Y cómo interactúo con ese medio, ¿sí? Eh, Esto, digamos, se enlaza con la idea de la necesidad del ser humano de estar inserto en una sociedad, en un mundo, ¿sí? Y generalmente en un mundo donde la competencia y la sobrevivencia es lo que está primando. Esta es la primera visión que él hace sobre el interés práctico, ¿no? Por supuesto, dice, es un interés subjetivo, porque justamente puede ser revalorizado en relación a lo que yo interpreto de esa realidad. ¿Sí? Eh, pero es indudable que tiene que ver con un entorno donde yo me muevo, me desarrollo y donde intercambio con las demás personas, pero fundamentalmente interpreto este mundo que me rodea. ¿Sí? Comprendo, intento observar y sacar mis propias conclusiones, ¿no? Eh, Hay un tipo también de conocimiento ligado a este conocimiento práctico que en las pedagogías clásicas se entiende como el currículum como proceso. ¿Sí? Eh, o sea, es entendido como que todo proceso conlleva un fin, ¿sí? Y un medio para llevarlo a cabo, ¿no? Eh, el ejemplo que da es, bueno, la interacción que se da entre un profesor y un alumno, digamos, ¿no? El profesor intenta enseñar y compartir conocimiento y los alumnos, a su vez, interpretan ese conocimiento y participan en ese proceso de esa relación dialéctica que hay entre el docente y el alumno. ¿Sí? Grundy dice que el interés técnico no es suficiente, que hay que lograr que se desarrolle otro tipo de interés, ya el que denomina interés emancipador. ¿Sí? ¿Qué es la emancipación? No es otra cosa que la independencia y lograr la autonomía para que la persona se haga responsable de sus propios actos y de sus propias acciones. ¿Sí? ¿Cómo se logra ese proceso de emancipación? Fundamentalmente a través de la autorreflexión.
¿sí? Eh, Cuando yo me hago responsable de mis actos individuales en un contexto social, es indudable que puedo entender al otro y puedo apuntar a un sentido de mayor igualdad. Dice Habermas que la autorreflexión es a la vez intuición y emancipación, comprensión y liberación de la dependencia del mal. El dogmatismo que deshace la razón es falsa conciencia de error y de existencia. No libre en particular, solo el yo aprende de sí mismo, como un sujeto que se opone a sí mismo o logra autonomía. Es decir, la medida que el conocimiento se incorpora en la estructura mental de las personas, ese conocimiento puede ayudarlo a cambiar esa realidad y pensar también que esa realidad puede ser modificada, ¿no? Si no, caemos en esta idea de que los fenómenos de la naturaleza no se pueden cambiar en términos de relaciones interpersonales, digamos, ¿no? Es como que las cosas están dadas por naturaleza y eso no se puede modificar, ¿no? Y ahí pensamos también cuestiones referidas a las instituciones, ¿no? Como que las instituciones siempre existieron y que por ende no pueden cambiarse. Acá lo que estaba planteando en esta propuesta pedagógica es darnos cuenta que sí es posible que los cambios en el pensamiento y ese compromiso individual de cuidado y de respeto por el otro me va a ayudar a empezar a cambiar esta realidad. ¿Sí? Y entre la última de los intereses técnicos que plantea, que también es bueno recordar, es el emancipador crítico, ¿no? Y en esto se relaciona con las corrientes pedagógicas críticas, fundamentalmente, con esta idea del currículo crítico emancipador. ¿Cuál podría ser la diferencia entre el emancipador y el crítico? Y el emancipador tiene que ver más con un acto de toma de conciencia y reflexión para uno. En cambio, el pensamiento y la corriente pedagógica crítica, lo que se busca no es meramente descriptivo y reflexivo sobre el sujeto, sino ponerse en acción para empezar a cambiar esta realidad. En el caso aplicado en el campo del espacio áulico, los alumnos con los educadores, con los que estás educando, intercambian ideas e intercambian aspectos que hacen al mejoramiento y al compromiso de esa necesidad de cambio y de superación. Por eso también es importante tener en cuenta que analizar las prácticas educativas, y cuando digo analizar las prácticas no me refiero solamente de las prácticas de un curso en particular, sino que las prácticas están entramadas, entroncadas, digamos, con las otras materias que le dan sentido teórico. De hecho, nuestra materia lo que hace es dar fundamento a las intervenciones de las diferentes prácticas. ¿Sí? Eh, y, por supuesto, poder pensar y analizar no solamente las prácticas formales, sino informales, digamos, ¿no? Sabemos que el campo del educador social es un campo que se focaliza principalmente en los aspectos de la educación no formal. ¿Sí? Esto no quiere decir que no pueda trabajar de lo formal en equipos de trabajo, pero en definitiva, el educador social tiene una mirada, digamos, mucho más amplia y crítica sobre la realidad que le toca vivir. ¿Sí? Eh, y con todas estas cuestiones que estamos enunciando, hay algunos aspectos o preguntas o interrogantes que nos hacemos y que tienen que ver fundamentalmente eh, con el papel del proyecto o de la propuesta educativa que realiza tanto el docente como los educandos a la hora de armar una propuesta de intervención. ¿Sí? Eh, Y esto también ya nos está orientando también a otro punto interesante, que es qué tipo de perfil profesional se intenta lograr, digamos, ¿no? Eh, Invitar o reflexionar sobre qué tipo de conocimiento se produce, cuáles son las características de los estudiantes que
están formando y sobre todo que se reciben. ¿Qué papel juega la institución formadora en una estructura más amplia, como puede ser el insecto, por ejemplo, ¿no? Existen distintas tecnicaturas y esas tecnicaturas dentro de un marco normativo están encuadradas en una institución que regula esta formación profesional. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de enseñanza y aprendizaje que se da no solamente en el ámbito de la educación formal, sino en el ámbito de lo comunitario? Digamos, ¿no? ¿Qué tipo de aprendizaje se priorizan? ¿Cómo posiciono al sujeto que aprende? ¿Qué quiere decir esto? Y, por supuesto, ¿qué lugar le doy? Reconozco sus conocimientos, sus experiencias, su bagaje de recorrido que ha tenido de la vida, o solamente me limito a creer que hay un conocimiento único, irrevocable, y que el conocimiento lo tiene el docente o el educador. Por supuesto, dentro del campo de la educación social, esta mirada se focaliza en lugar de reconocer al otro como sujeto y desde ese lugar reconocer sus propias experiencias. Eh, por supuesto, en un plan educativo como es la carrera de educación social, lo que uno se plantea es qué tipo de proyecto educativo se intenta formar en estos educadores sociales. ¿Sí? ¿Cómo se justifica teóricamente, digamos, de la epistemología? ¿Qué concepción se parte de conocimientos y de la formación de estos profesionales que en algún momento van a egresar transitando esos espacios educativos? ¿No? Cualquier proyecto educativo tiene que tener estos componentes que vamos a tratar de enunciar, ¿sí? Como por ejemplo, fundamentación de la carrera, ¿sí? En este sentido es cómo surge esta carrera, y esto también está bueno para pensar en términos de en qué época surgió esta carrera y por qué, porque por ahí se pueden priorizar determinadas materias, o perdón, determinadas carreras, y no esta. Estas carreras también tienen una historicidad que es importante conocerlas, ¿sí? Porque en definitiva me estaba hablando de las consecuencias económicas y sociales que llevaron a la creación de esta nueva carrera, digamos. Bueno, ahora lamentablemente esta carrera va a cerrar este año prácticamente, pero han pasado muchas promociones de egresados y a la hora de planificar una propuesta educativa no puede faltar esta fundamentación de la carrera para que le dé sentido a la importancia de la implementación de una tecnicatura. ¿Sí? Por eso es importante el contexto social, ¿sí? Conocer qué necesidades históricas y económicas llevó a la construcción de esta carrera, ¿sí? Y los principios de la institución. Otro aspecto relevante a la hora de construir un plan de estudio es conocer las expectativas de logro, ¿sí? Es decir, cómo todo esto gira en torno al tipo de conocimiento, las competencias que se desea alcanzar, ¿sí? Y a la elaboración de un perfil profesional, ¿sí? Teniendo en cuenta las áreas que se relacionan y los ámbitos de trabajo, ¿no? También es importante que en un plan de estudio como el que estamos analizando, conocer su estructura curricular, ¿sí? ¿Cuáles son los conocimientos y las competencias para alcanzar ese perfil profesional que se desea? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de organización? ¿Por qué hay materias anuales? ¿Por qué hay materias cuatrimestrales? ¿Por qué determinadas materias se dan durante el primer año y no el segundo año? Todo eso tiene un sentido y una lógica. Por eso en esta propuesta hay que pensar, ¿no? En el plan de estudio de nuestra carrera para poder entender cuáles son las lógicas que se ponen en juego, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento y de trayectos se priorizan y cuáles no? ¿Cómo es ese tipo de conocimiento? ¿Es lineal, concéntrico, espiralado, digamos? ¿Sí? ¿Y qué tipo de relación se establece entre las asignaturas? ¿Hay coherencia, incoherencias? ¿Hay contradicciones teóricas entre distintos aspectos? ¿Por qué? ¿Desde qué lugar? ¿Qué materias aportan determinadas miradas? ¿Sí?
todos estos elementos, en cierta forma, van dando un sentido, ¿no? Un sentido que Julian habla de la transversalidad del conocimiento, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, entender por qué se focaliza determinados conocimientos y qué sentido se le da a esos conocimientos que se priorizan. ¿Sí? Él va a hablar de interdisciplinaridad o transdisciplinaridad. La interdisciplinaridad tiene que saber con los tipos de conocimientos que se determinan y que en definitiva se priorizan sin comprender lo que hace el otro. En cambio, la transdisciplinaridad reconoce que ese conocimiento de las distintas disciplinas aportan para que en esa propuesta curricular esos conocimientos se apliquen y se entienda cuál es el sentido de esa formación profesional. ¿Sí? También, dentro de esta propuesta educativa, pensar cuál es la programación de la evaluación curricular. Esta idea de evaluar. ¿Evaluar para qué? ¿Qué sentido tiene la evaluación en un proceso de formación? ¿Cómo evalúo? Si evalúo para entender todo el proceso de adquisición de conocimiento en el proceso formativo, o evalúo para controlar, ¿no? o observar si lo que yo digo es importante o no para ese alumno, digamos, ¿no? Entonces, la concepción de evaluación tiene que también estar delimitada y especificada para que todos sepan, digamos, con qué reglas se puede jugar y con cuáles no. A veces la evaluación, cuando se prioriza solamente, puede ocurrir que se convierte como una patología, ¿no? Como que si yo evalúo, ya sé lo que aprendió. Y esto no es así. Digamos, el proceso de evaluación es mucho más complejo que un alumno dé un conocimiento en determinado examen, proceso evaluativo, ¿no? Eh, también esta idea de qué concepción de sujeto, qué concepción de conocimiento realizo, ¿sí? Y cómo se da ese proceso de enseñanza. Y para ir un poco finalizando, vamos a ir viendo esta idea de lo que Kowalski plantea perfil profesional o perfil del egresado, ¿no? ¿Qué es el perfil del egresado? Es una representación del sujeto que las instituciones de educación superior buscan formar, ¿no? Es el resultado de la forma en que dichas instituciones conciben los ámbitos sociales, profesionales, académicos, y constituyen importante fuente para formular el plan de estudio, ya que no solamente determina los marcos filosóficos, epistemológicos y educativos de ese proceso de formación. Hay también en este proceso lo que se llama el perfil profesional, que es distinto al anterior. ¿Qué es el perfil profesional? Define los conocimientos, las capacidades, las habilidades y actitudes requeridas para desarrollar las prácticas de un campo profesional dentro de un trabajo determinado, ¿no? Se refiere Kowalski como a los métodos y procedimientos para obtener mejores resultados y fines educativos. También está vinculado a la interacción que establece esas instituciones con otros profesionales. Después tenemos un perfil socioacadémico, que se diferencia del anterior, porque delimita los conocimientos, los valores y las actitudes que atienden al desarrollo del individuo, teniendo en cuenta la cultura, el medio social en el que se encuentra. ¿Sí? Todos estos aspectos son clave para poder entender este proceso de un plan de estudio de una carrera. Esta propuesta fue una propuesta fundamentalmente teórica, digamos, nunca se implementó, pero está bueno como para poder pensar, sobre todo en el campo del educador social, qué tipo de perfil se busca y a dónde se quiere llegar. Y bueno, estoy a su entera disposición y continuaremos en la próxima clase.